Hola a todos y a todas. Bienvenidos a la última sesión del ciclo de entrevistas a los decanos y directores de las facultades y escuelas superiores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, de la UNED. Mi nombre es Vicente Pérez y soy el director de la UNED México. En esta última sesión tenemos el honor de contar con la presencia del doctor don Rafael Pastor, el recientemente nombrado director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED. El señor director posee una experiencia de más de 20 años en la educación, desde que en 1996 obtuvo una beca de FPI en la UNED. Desde entonces ha desempeñado diferentes puestos académicos hasta obtener la plaza de titular de universidad que ocupa en este momento. Como profesor de la UNED ha impartido enseñanzas en asignaturas de licenciatura, diplomaturas y grados de la Escuela de Informática, además de docencia en el máster de posgrado en Comunicación, Redes y Gestión de Contenido, del cual ha sido coordinador. Actualmente es coordinador del máster de Ingeniería y Ciencia de Datos y docente del mismo. Además, ha dirigido y participado en varios proyectos de innovación docente, en cursos de verano y de formación permanente, así como programas de radio en la Radio Nacional de España y en videoconferencias emitidas a través del canal UNED. A lo largo de su carrera científica como investigador, ha participado en más de 17 proyectos y más de financiados en convocatorias públicas, tanto regionales, nacionales como internacionales. Y de hecho, entre las nacionales cabría destacar el proyecto de integración de servicios abiertos para laboratorios remotos y virtuales, distribuidos, reutilizables y seguros. Su experiencia investigadora también se refleja en más de 30 publicaciones en revistas internacionales, la mayoría de ellas con factor de impacto, y en su participación como miembro en varias sociedades científicas internacionales, como la IEEE, Sociedad de Educación. Por otra parte, ha participado como ponente, integrante activo en cerca de 100 conferencias internacionales y nacionales e indexadas en listados de impacto como puede ser el CORE, el DBLP o el IEE Explorer. Dentro de las actividades de gestión asociadas a la docencia en la UNED, ha desempeñado el puesto de director de innovación tecnológica de la UNED, que es la que se encarga del desarrollo de la plataforma de aprendizaje ALF y de los procesos de innovación tecnológica. Esto lo ocupó entre el 2004 y el 2009, y el de director del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UNED, entre el 2009 y el 2011. Y hasta su nombramiento reciente, como decía, como director de la Escuela de Ingenieros Informáticos, ejerció el cargo de subdirector de tecnología de dicha escuela. Y ya por último, también destacar que ha formado parte como miembro del Board of Directors de la plataforma .lrn, como responsable por parte de la UNED del desarrollo de dicha tecnología educativa a nivel mundial. Señor director, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, clausurando este ciclo de entrevistas. Sobre todo teniendo en cuenta que su agenda debe estar muy ocupada tras su reciente nombramiento. Como sabrá, la estructura que hemos ido manteniendo en la mayoría de las entrevistas anteriores consiste en que le vaya haciendo una serie de preguntas que sirvan como una estructura para que pueda ofrecer una visión general del trabajo que se realiza en su escuela, tanto en la docencia como en la investigación. Así que, sin más dilación, por mi parte al menos, empezaré por la primera pregunta y más general. ¿Cuándo se creó la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED? ¿Cómo es a grandes rasgos su estructura? ¿Cuántos profesores y departamentos tiene? Pues muchas gracias, lo primero, Vicente, por invitarme a esta conferencia, charla de acercamiento a los estudiantes, porque siempre es un placer, aparte de escuchar a directores de otros centros asociados y más al otro lado del charco, pues también, evidentemente, tener contacto más directo con los propios estudiantes. Quizá por la propia idiosincrasia de la UNED en educación a distancia, pues siempre se queda ese gap entre que estamos aquí, existimos y presencialmente se nos puede ver, ¿no? Que aunque es más complicado, ¿no? Respecto a las preguntas que me haces, un poco por contextualizar la escuela nace a principios de los años 90, de hecho, cumplimos 30 añitos ya para el año que viene, bueno, realmente sería porque hay una disquisición en cuanto a la fecha de publicación en el BOE como estructura funcional y cómo empezamos con digamos, titulaciones, las primeras titulaciones que se impartían, que eran las ingenierías técnicas de informática, de gestión y sistemas, que eran un poco las antiguas, ¿no? Entonces estamos hablando del año, pues, 91-92. Vale, vamos a fijar en 91 para dejarlo más claro, por ser más puristas en cuanto a formalización del BOE, pero bueno, cumplimos los 30 años y de hecho queríamos en este último cuatrimestre del año, pues intentar hacer una especie de
celebración de la manera que podamos, porque con el tema de la pandemia se hace complejo hacer celebraciones presenciales, ¿de acuerdo? Y además que coincide ya para el año que viene con los 50 años también de la Universidad de la UNED como tal, ¿no? Entonces, intentaremos aprovechar un poco esas dos efemérides de una manera concreta, ¿no? Respecto a la escuela, está ahora mismo, tiene una historia larga, digo, tenemos prácticamente 30 años. De hecho, inicialmente la escuela estaba, digamos, asentada o incrustada dentro de la Facultad de Ciencias por varios departamentos asociados a la Facultad de Físicas, ¿de acuerdo? Que sobre todo especialmente el departamento, hay un departamento que es Informática Temática que se ha ido disgregando y luego se han ido añadiendo otros departamentos y actualmente contamos con 5 departamentos, ¿de acuerdo? Dentro de la estructura departamental de la escuela, que sería el departamento de inteligencia artificial, el departamento de lenguajes y sistemas informáticos, el departamento de ingeniería de software y sistemas, el departamento de ingeniería y sistemas informáticos, perdón, el departamento de sistema de comunicación y control, al cual pertenezco, y el departamento de informática y automática, que era el original, digamos un poco, que fue el que agrupaba en su momento a casi muchos de los profesores que ahora mismo estamos en otros departamentos, ¿no? Hemos ido especializándonos en cuestiones varias en cuanto a docencia y a investigación, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos contamos en total, pues contando un poco también ayudantes e investigadores, pues cerca de unos 100, si no recuerdo mal, 140 y tantos, 150 y tantos profesores, por lo cual somos una facultad bastante grande en cuanto sobre todo a digamos, profesores, y es verdad que también tenemos una gran parte de ese conjunto de profesores o personal de docente investigador que son contratados sobre todo en temas de proyectos, ¿de acuerdo? Que no están tan involucrados en la parte docente, pero sí en la parte investigadora, pero que sí me gusta siempre reconocer que dentro de la escuela pues una parte fundamental que es la investigación que hacemos, ¿de acuerdo? Y que consideramos, digamos, que es muy relevante dentro de nuestras actuaciones, más allá también o aparte de la docencia, ¿vale? Bueno, así un poco a grosso modo sería la parte de estructura departamental. Luego, a nivel de servicios administrativos, tenemos también contamos con 20 y pico, 21 ahora mismo personas de administración de servicios para la parte de la atención al estudiante, ¿de acuerdo? Que tenéis toda la información en la página web, pues cómo contactar con ellos, pues si tenéis problemas de matrícula o otras cuestiones, o la parte de las prescripciones y admisión a los másteres, ¿de acuerdo? Contamos luego, me imagino que Vicente me preguntará un poco más por esas titulaciones, les puedo contar más despacio. Tenemos estudios de grado, de máster y de doctorado, ¿de acuerdo? Aparte de estudios de formación permanente. Y entonces, en la parte un poco de personal de administración de servicios, pues tenemos el apoyo en esas 3 patas, ¿no? En la parte de investigación, apoyo a la docencia, en la parte de gestión económica, porque evidentemente nuestros proyectos de investigación son numerosos y además que manejan un buen volumen digamos, económico en cuanto a la gestión de los propios proyectos, ¿no? Entonces tenemos esas 3 patas y bueno, digamos que la escuela tiene una estructura razonable para el tamaño que tenemos y además digamos que tenemos la suerte de que estamos originalmente ubicados en la Escuela Interfacultativa Inicial de la UNED. Es un edificio que, para los que no seáis o no hubierais en España, está ubicado en Madrid, justo al lado de la carretera de La Coruña. Es un edificio grande con el escudo UNED, que era inicialmente el primer edificio de la UNED, donde estaban, bueno, no en esa época, yo no estaba en esa época por aquí, pero todas las facultades estaban aquí involucradas al principio, en el año 72, ¿de acuerdo? A partir de 72, pues todas las facultades de la universidad estaban aquí, todas ubicadas físicamente, ¿de acuerdo? Todos los profesores, más que las facultades serían los profesores, ¿no? Bueno, eso es un poco el contexto de lo que sería la escuela ahora mismo en cuanto a la parte estructural del departamento y otras cuestiones. Sí, efectivamente, lo siguiente que iba a preguntarle era justo por eso, ¿no? Por la oferta formativa. ¿Cuáles son los estudios que se imparten desde su escuela, tanto en grado como en posgrado, cómo están organizados? ¿Nos podría hablar un poco de eso, señor director? Sí. Bueno, vamos a ver, como he dicho anteriormente, pues fundamentalmente tenemos estudios de grado, digamos, de donde estemos el grueso de los estudiantes, que ofrecemos 2 titulaciones, que es el grado de Ingeniería Informática, que es el grado tradicional que tenemos digamos, en todas las escuelas de informática. Ya os comento un poquito que digamos, las titulaciones que impartimos dentro de la escuela siguen lo que llamamos el libro blanco de la CODI, que es la Conferencia de Decanos y Directores de Escuela de España, que es lo que facilita es un poco el tema de convalidaciones y los tratados de expediente entre distintas escuelas, facultades de informática. Digo facultades porque digamos que antes se utilizaba más esa nomenclatura, por ejemplo, la Facultad de Informática de la Politécnica.
Lo que produce lo que tiene una ventaja competitiva respecto a que yo puedo empezar estudios en otras universidades, por ejemplo en España, y puedo automáticamente convalidar prácticamente los 2 primeros años del curso, para que os hagáis una idea. Luego ya a partir del tercero, pues sí que es verdad que se permite un poco más de flexibilidad, ¿no? Entonces eso se aplicaría al grado de informática, que es el grado clásico, digamos, de estudios en ingeniería informática, y al grado en tecnologías de la información y la comunicación. Este grado es similar al de informática, pero está más orientado sobre todo a los sistemas de gestión y formar a profesionales más no tan técnicos en el ámbito de los sistemas o la programación, por ejemplo, como comentaban, como están asociados al grado de informática, sino más orientado a la gestión o de la informática per se, ¿de acuerdo? A la tecnología, a lo que es el TI más tradicional, pero más a nivel de gestión, con lo cual, digamos, esos tercer y cuarto años se diferencia fundamentalmente en, digamos, orientar al estudiante en las competencias, habilidades para la gestión de esta, digamos, de tecnología informática. Si queréis ver un poquito hacia atrás, sobre todo los que podemos ser más mayores, como en mi caso, pues teníamos anteriormente pues, la ingeniería informática de sistemas y la ingeniería informática de gestión. Entonces, es un poco el equivalente entre comillas, ¿de acuerdo? Evidentemente, las cosas han cambiado durante estos años y, bueno, pues, digamos, hay cosas que han variado, ¿de acuerdo? Pero sobre todo para que os hagáis una idea un poco por dónde van los tiros, ¿no? Estamos también planificando nuevas enseñanzas, estamos en vías de trabajar un nuevo grado digamos, en inteligencia artificial, ¿vale? Que la idea es tenerlo previsto, pues para el año que viene va a ser complicado, pero probablemente para el siguiente, y esto es un avance un poquito de trabajo. Ya aprovecho un poco para hacer propaganda y publicidad marketing de la propia escuela para que veáis que intentamos ser dinámicos y proporcionar, digamos, estudios que se adapten al día a día o la tecnología o los avances que tenemos. Estamos pensando probablemente en otros tipos de estudios, pero bueno, el que tenemos más avanzado por razones obvias, yo creo por razones de mercado y de profesionalidad, de desafíos profesionales, es la parte de inteligencia artificial entendida como la aplicación de este tipo de técnicas en el ámbito, cualquier ámbito profesional, y los hay varios, ¿vale? Y habrá algunas sorpresas más, pero bueno, como estamos en funcionamiento, de esa parte no quiero aumentar. Sí quiero aumentar porque es que está bastante avanzado ya, ¿de acuerdo? Luego tenemos estudios de másteres, tenemos varios, de hecho tenemos 9 másteres. De hecho hay 7 funcionando y 2 que hemos aprobado este año, con lo cual la oferta en másteres es bastante elevada, grande, ¿de acuerdo? Tenéis varios másteres, podría probarme en todo, pero quizá voy a pararme, digamos, en 2 o 3, probablemente, bueno, que en realidad sería como despreciar al resto de compañeros y no quería hacerlo, ¿no? Pero bueno, quería pararme primero en el máster profesionalizante, que sé que sí que tiene atribuciones profesionales, que es el máster de informática, ¿de acuerdo? Que, igual que os he comentado antes con el grado, ocurre exactamente lo mismo. Es un máster que está orientado para los titulados en informática y supuestamente tiene acreditaciones profesionales, ¿de acuerdo? ¿Vale? Según el libro al blanco de la CODI en cuanto a lo que son titulaciones, ¿vale? Entonces, bueno, es muy genérico, esa es digamos, el principal, la principal ventaja, igual que ocurre antes, es bastante parecido en la parte troncal al resto de másteres universitarios en informática, al resto de facultades, está unificado igual que de esta manera, y luego tiene especializaciones en varios ámbitos, ¿de acuerdo? En los ámbitos en los que trabajamos probablemente, aunque luego comentaré en la parte de investigación, pues en tema de inteligencia artificial, en tema de analítica de datos, en tema de procesamiento de lenguaje natural, en tema de informática y automática, procesamiento industrial de información, en ciberseguridad, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? En la nube, en tecnologías de la nube y en otras cuestiones, ¿vale? Después de ese máster un poco, que es el máster más de escuela, donde participan todos los departamentos, tenemos másteres un poquito más, digamos, de ámbitos más reducidos, ¿no? Por ejemplo, uno reciente que está funcionando muy bien y que ahora mismo es quizá de los que mejor tiene la mayor cantidad de inscripciones, es el máster en Ingeniería y Ciencia de Datos. Obviamente, por razones obvias, el nombre suena bien y todo el mundo está, digamos, de moda ahora la gestión de los datos y la ciencia de datos especialmente, pero aquí le damos el carácter un poco de ingeniería, no solamente quedarnos en el modelado de información o en el desarrollo de modelos predictivos, que es lo que fundamentalmente ahora todo el mundo conoce como inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Sino también la puesta a producción de esos sistemas, ¿vale? Que eso sí que es interesante también recalcar, ¿vale? No quedarnos solamente en la parte más científica de lo que sería el cómo, sino cómo implementarlo, qué se implementa en sistemas en producción, para utilizarlo, pues por ejemplo en aplicaciones de reconocimiento facial o cualquier tipo de técnicas que tengáis ahí, ¿vale? Luego tenemos el máster de ciberseguridad.
que evidentemente se focaliza en esos temas. El máster de lenguaje natural, ¿de acuerdo? Es un máster dedicado exclusivamente a la aplicación de técnicas de lenguaje natural. Eso es un máster más profesionalizante. Luego tenemos másteres en investigación también, el máster de investigación en inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y máster de investigación, digamos, en tecnología de lenguaje. Tenéis que distinguir que los másteres pueden ser más profesionalizantes en el sentido de estar orientados a la capacitación profesional o aquellos que están más orientados a la parte de investigación y, por tanto, que dan acceso normalmente a los doctorados que luego comentaré. ¿De acuerdo? Tenemos también los de informática industrial, ¿vale? O los de ingeniería del software, ¿de acuerdo? Para no olvidarme de los otros dos departamentos, ¿de acuerdo? Que están involucrados ahí, ¿vale? Además, colaboramos en otros másteres con la Escuela Nacional de Salud, de la Carlos III y con otros másteres de informática médica de la Facultad de Ciencias e incluso con el máster de Industria 4.0 que tenemos con la gente industrial. Con lo cual, como veis, la oferta de grados de posgrados y másteres de especialización es muy amplia y en muchos ámbitos que hemos intentado que sean muy actuales para que, digamos, las atribuciones profesionales o, digamos, la demanda profesional de ese tipo de perfiles se adapte a la oferta que damos, ¿de acuerdo? Que fundamentalmente lo que queremos es formar profesionales, ¿de acuerdo? Y que puedan aspirar a mejorar en su vida profesional a través de estas cuestiones, de estos másteres. Y ya para terminar tenemos los estudios de doctorado, ¿de acuerdo? Me pararé en esto. Rápidamente tenemos dos programas de doctorado, ¿de acuerdo? Uno de sistemas inteligentes que engloba la parte de estudios o de parte de investigación en los temas de inteligencia artificial. Por eso no me gusta utilizar el término inteligencia artificial, más el de sistemas inteligentes, ¿de acuerdo? Porque agrupa muchas más cuestiones que tienen que ver, pues, con la inteligencia artificial, los algoritmos de machine learning aplicados, con la parte de lenguaje natural, que puede ser un montón de cuestiones asociadas, pues, tratamiento de textos en ámbitos biomédicos. Es decir, tenéis una parte de investigación ahí y luego tenéis la parte del plan, el programa de doctorado en informática industrial, ¿de acuerdo? Que lo llevan en los departamentos. De hecho, es un programa que lleva el Departamento de Informática y Matemática en colaboración con la Facultad de Informática de la Complutense, ¿de acuerdo? Donde ahí se trabaja más la parte de automatización industrial y todas las técnicas asociadas y procedimientos que tienen que ver también, por ejemplo, con temas de ciberseguridad industrial o tiene que ver, pues, con cosas más de modelado de procesos industriales o implementación, digamos, de este tipo de modelado de sistemas. Un poquito para que veáis la amalgama de doctorados, ¿vale? Y esos serían un poco los estudios oficiales. Luego tenemos también mucha parte de formación permanente, pero yo creo que es más interesante quedarnos en la parte de grados o de titulaciones oficiales. Y tenéis toda esa información, la tenéis disponible en la web de formación permanente para la parte de grados de especialización, que no son titulaciones europeas, pero que sí son títulos propios de la universidad reconocidos como tales. Los otros, tener en cuenta que son titulaciones europeas, ¿de acuerdo? Conocidos CTS y reconocidos a nivel europeo, tanto los grados que comentado, los 9 másteres y los 2 programas de sistema, bueno, los programas de doctorado que comentado, ¿de acuerdo? Un poco para que veáis que tenéis todo cubierto bastante bien en el ámbito de tecnología, en varios ámbitos muy diversos, porque lo bueno que tiene nuestra escuela es que es muy diversa. ¿De acuerdo? O sea, eso lo podemos reconocer, hacemos muchas cosas en muchos ámbitos, porque somos departamentos bastante disjuntos pero complementarios todos. Pues ya ha dado unas importantes pinceladas de justo lo que pretendía preguntarle ahora, pero si le parece bien, me gustaría que desarrollase un poco más justo eso, las salidas profesionales más habituales, más frecuentes, a las que pueden acceder aquellos egresados, ¿no? de estos estudios oficiales. ¿Podría hablarnos un poco de esto, señor director? Sí, vamos a ver. Aquí, sobre todo, ten en cuenta que el ámbito de la profesión está en las ciencias de la computación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como perfiles profesionales tenemos, pues, mucha, digamos, variación de perfiles, centrándose fundamentalmente, bueno, pues el típico perfil de programación, ¿de acuerdo?, que sería un poco el más asociado a la titulación a grado de informática, o lo que sería un administrador de sistemas, ¿de acuerdo? A partir de ahí hacia arriba, digamos, de los puestos un poco más habituales, pues aparecen otros que tienen que ver con los puestos o roles de analistas de desarrollo o, digamos, sistemas o gestores de clientes, digamos, tecnológicos en proyectos y compañía, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo, que decir, un ingeniero que sale de estas titulaciones tiene que estar acostumbrado a trabajar con clientes, quiero decir que al final no es un hecho de salir porque sabes programar, sino que aprendes muchas más capacitaciones que te diferencian, por ejemplo, de otras titulaciones, digamos, diferentes, como son las titulaciones de grado de formación permanente, ¿vale? Pero de grado de formación profesional, ¿de acuerdo? Que son, digamos, justamente lo que sería el equivalente un poco en nivel hacia abajo, ¿no? Entonces,
tenemos todas las atribuciones profesionales, sobre todo en esos temas, y últimamente, pues como digamos la informática es muy multidisciplinar, ¿de acuerdo? Casi cualquier, digamos, posicionamiento profesional abarca muchas cuestiones multidisciplinares, ¿de acuerdo? Como la gestión documental, ¿de acuerdo? En el sentido de herramientas que podáis utilizar, como la gestión de datos, y aquí sí que entramos en la parte profesionalizante, más directamente porque hay una demanda profesional muy grande. La parte de sistemas y la parte de ciberseguridad, ¿de acuerdo? Que tiene una demanda profesional brutal, igual que la de inteligencia artificial, ciencia de datos. No son lo mismo ni son comparables, pero bueno, para que os hagáis una idea. Que son, digamos, los perfiles profesionales que más se demandan y, por supuesto, los típicos de analistas y desarrolladores de sistemas y aplicaciones, ¿de acuerdo? Que es otro de los perfiles grandes. Tenemos, bueno, aquí ya podemos hacer una disquisición que no sé si vuelvo a hacerla, que tiene que ver con las atribuciones profesionales, digamos, que tenemos marcadas como en otras familias o colegios, ¿de acuerdo? Que es una eterna pelea que tenemos en España con las atribuciones profesionalizantes, que tiene que ver pues, con la firma de proyectos de ingeniería de software o la firma de desarrollos que desafortunadamente todavía no hay ninguna orden ministerial, ¿de acuerdo? Entonces, un poco para que os hagáis una idea, no tenemos como informáticos o como ingenieros en informática, no tenemos un equivalente en ese área, pero yo creo que llegará a su momento, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que interesa sobre todo aquí, yo creo que la parte interesante es la demanda de empleo y la empleabilidad, que es la parte importante, y en este caso podemos decir que estas titulaciones ofrecen, sobre todo a nivel generalista, más el posicionamiento de trabajos tradicionales de informática, como he dicho antes, desarrollo de sistemas o la integración de sistemas o el mantenimiento de sistemas o el desarrollo de programas, aplicaciones, servicios y arquitecturas, que también suele ser un poco lo más habitual en ingeniería. Siempre sin obviar que tenemos, digamos, nuestra labor no es bajar al detalle, digamos, en la parte de programación, sino en el diseño y explicación de los sistemas y los requisitos. Eso no quiere decir que de vez en cuando a un ingeniero de informática de la UNED o de cualquiera le toque realizar labores más, digamos, de bajo nivel, como la parte de programación de scripts o de aplicaciones. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y ya terminando un poco con la parte más relacionada con la docencia, ¿no? Con el aspecto formativo que se desarrolla en la escuela, quería preguntarle por una cuestión que es muy importante para los estudiantes y principalmente para aquellos que residen fuera de España, y es la cuestión de las prácticas. ¿Tienen prácticas en los diferentes grados o incluso en el posgrado, o están por asignaturas? ¿Se realizan a distancia? ¿Tienen que desplazarse a algún sitio? ¿Hay algún tipo de convenio? ¿Nos podría hablar un poco sobre las prácticas dentro de los planes de estudio, de las diferentes ofertas formativas en su escuela? Bien, os cuento un poquito. El tema de las prácticas es un tema, no es que sea delicado, simplemente que tenemos una distribución un poquito parecida a lo que serían las prácticas de laboratorio en los grados, sobre todo estoy hablando de grados, ¿de acuerdo? Porque en la cuestión de máster o doctorado ya no hay prácticas, digamos, presenciales en ningún caso, ¿de acuerdo? Con lo cual ahí todas las prácticas y trabajos suelen ser casi todas, por no decir todas, son todas remotas y no hace falta presencialidad. Eso no quiere decir que no haya una presencialidad física, pero sí que de verdad, como tenemos herramientas de videoconferencia, pues una presencialidad virtual en la que podemos trabajar bien uno a uno o vía videoconferencia con los estudiantes, y el profesor lo considera necesario. También digo que es un poquito a disposición o a criterio del equipo docente de la asignatura, ¿vale? Pero sí es cierto que en la parte de grados sí que tenemos asignaturas, sobre todo en primero, donde las prácticas sí que son obligatorias y en muchos casos es obligatorio que sea presencial. ¿Qué significa eso? Que al final se tienen que desplazar los estudiantes a realizar las prácticas, digamos, al centro asociado correspondiente, normalmente en el que están matriculados, ¿vale? Eso requiere que evidentemente tenga el centro estructura, ¿vale? Evidentemente eso en España, digamos, afecta menos, pero evidentemente en los centros extranjeros no es una, digamos, situación, digamos, habitual o normal el tema de tener infraestructura propia para estas cuestiones. Entonces, bueno, pues lo que se suele intentar hacer es conseguir acuerdos para que evidentemente se puedan utilizar espacios, ¿de acuerdo? Bien sean de los ministerios, de este caso de trabajo, o bien sean de otras instituciones amigas, ¿de acuerdo? Pues puede ser, en algún caso, por ejemplo, en otros centros asociados tenemos el Instituto Cervantes o instituciones, digamos, que son españolas o que están en el ámbito español, pero que nos ceden un poco instalaciones, ¿vale? Estamos un poco también replanteando esas cuestiones porque entendemos que desde el punto de vista de infraestructura o de organización se hace muy complejo en los centros en el exterior intentar hacer que eso sea factible, ¿de acuerdo? Porque evidentemente requiere una complejidad de organización, de infraestructura, que probablemente
se haga complicado y difícil a los centros de docción poder ofertar esas titulaciones porque son un cumplimiento, y estamos trabajando un poco en ofertar, digamos, una manera de realizar esas prácticas de manera virtual pero gestionada, ¿de acuerdo? ¿Vale? De hecho, el modelo que estamos pensando es utilizar los términos de criterios virtuales con digamos, entornos que se puedan trabajar desde los propios PCs normales habituales, incluso desde lo que podría ser la biblioteca del centro, si existiera, ¿vale? En el sentido de que tengan todo preconfigurado y no haga falta una infraestructura muy específica, salvo un navegador web para trabajar, ¿de acuerdo? Me lo digo. Sí que hay, por ejemplo, hablamos de las prácticas de programación, que son fundamentales, están en primer curso, en las asignaturas de, por ejemplo, de informática, el de la estructura de datos, el de la programación 1, ¿de acuerdo? Donde es que un ingeniero tiene que saber programar, sí o sí. Entonces es obligatorio hacer esas prácticas, ¿de acuerdo? Entonces eso puede ser un hándicap, pero siempre también somos flexibles, sobre todo con los centros en extranjero, para intentar buscar soluciones ad hoc para ese tipo de estudiantes. Pero digo, una parte que me corresponde como nuevo director es intentar solucionar ese tipo de problemas y buscar buenas alternativas. Así que avanzo, y ya que tengo a Vicente delante, pues ya aprovecho y te digo que vamos a intentar solucionar, por ejemplo, que esas prácticas que en España, digamos, por infraestructuras y que son presenciales, que se puedan habilitar mecanismos adecuados para que podáis hacer esas prácticas tranquilamente en el extranjero, digamos, porque lo que se intenta sobre todo en ese tipo de prácticas es controlar la presencia para evitar, pues, el tema del trabajo colaborativo. Vamos a dejar el trabajo colaborativo, que creo que es un término amable y que describe mejor a lo que quería comentar, y que creo que, bueno, que al final fomenta las competencias para todo el mundo y no, digamos, discrimina en ciertas cuestiones, ¿de acuerdo? Pues, bueno, son prácticas normalmente que tienen que ver con programación, que son las obligatorias, y esas habitualmente, pues lo que se hace es en conjunción con los tutores en los centros, ¿de acuerdo? Que es lo fundamental, los tutores están para apoyaros. A partir de la de segundo no suele haber prácticas de ese estilo, de hecho yo te digo, por ejemplo, yo tengo mis asignaturas son de tercero y de cuarto, fundamentalmente de tercero, y mis prácticas son todas remotas, ¿de acuerdo? Yo, facilito un poco lo que serían los entornos, y entonces, bueno, pues lo que hacemos es que esas prácticas las puedan realizar en cualquier lugar los estudiantes. Entonces, bueno, sí que es verdad que por digamos, la idiosincrasia de la UNED preferimos que las de primero estén un poquito más, digamos, controladas en cuanto a la presencialidad. Digo, en cuestión de los centros en el extranjero sí que es verdad que hace falta un poquito más de flexibilidad para habilitar que podáis hacer con las mismas o casi con las mismas condiciones que lo que sería, digamos, hacer la titulación en un centro en España por razones obvias de infraestructura, nada más, ¿de acuerdo? Porque Vicente puede comentarlo si quiere después, tenemos, digamos, los espacios normalmente los tenemos prestados, entre comillas, para muchas cuestiones y son un problema de organización. Pero bueno, que a pesar de eso se hacen las prácticas y se hacen, digamos, en este caso, con ilusión. Sí, pues en nuestro caso, afortunadamente, disponemos de esa infraestructura, pero igualmente se agradece muchísimo cualquier esfuerzo para acercar a todos los estudiantes, porque además México es un país muy grande, no es lo mismo desplazarse desde Zaragoza a Madrid, ¿no?, que desde Veracruz a Ciudad de México. Tenía una última pregunta, señor director, que además, como ya he dicho en varias ocasiones, me parece un elemento tremendamente distintivo de la UNED frente a otras universidades que ofertan estudios a distancia, ¿no?, o online, y esa es la cuestión relacionada con la investigación. Quería, si lo estima oportuno, que nos hablase un poco de la investigación que se desarrolla en su escuela, de qué proyectos están en este momento activos, de qué grupos de investigación están trabajando, si nos podía hablar un poco de estas cuestiones. Buena pregunta. Te comento así un poco brevemente, porque entonces tendría que pararme con mucha gente, porque tenemos varios grupos de investigación asociados a cada uno de los departamentos. Es decir, que son grupos, no tenemos macro grupos de investigación, sino grupos un poco más pequeñitos, en un caso más grande, pero que son referentes en sus áreas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si, por empezar por comentar alguno, quizá que uno de los que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado de las titulaciones, las ofertas que hacemos un poco, sobre todo en máster y doctorado, que es los grupos que están asociados a la investigación en el procesamiento del lenguaje natural, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso hay bastantes proyectos. Quizá probablemente alguno de destacar por su función social, que a mí me parece relevante, es, digamos, los trabajos que se están haciendo actualmente para el tema de la clasificación de los textos clínicos, ¿de acuerdo? Que es una problemática digamos, latente o patente que tenemos en la actualidad, que es como, digamos, si conocéis un poco cómo funciona la práctica clínica, básicamente cuando uno va al médico, ¿de
acuerdo? Pues ahí el médico lo que te hace es, te hace un diagnóstico y en base a eso va haciendo anotaciones en texto libre, cuando hablamos de texto libre decimos el texto según estamos escribiendo, ¿de acuerdo? Para que nos hagamos una idea. Claro, esa información queda en un formato no estructurado, en donde, bueno, pues si un humano lo lee, pues lo puede llegar a entender. Si es médico, claro, si no es médico es muy complicado que lo entienda. Afortunadamente ahora ya hemos pasado del papel a la aplicación informática. Entonces, antes era muy difícil intentar averiguar qué ponía una letra de un médico porque escribe muy rápido, no porque escriba mal, sino porque lo hacen muy rápido por ganar tiempo, ¿no? Bueno, ahora queda un poco más esa información etiquetada y la idea de estos tipos de proyectos en los que se están trabajando, por ejemplo, estos grupos que estaba comentando que pertenecen al departamento de lenguajes y sistemas, pues lo que están haciendo es catalogar esa información y etiquetarla. Utilizan técnicas, por ejemplo, el lenguaje natural para crear, digamos, información estructurada para modelizar esos textos clínicos, por ejemplo. Eso se aplica en otros ámbitos también, porque tenemos a gente trabajando en temas de reputación, por ejemplo, tanto a nivel de redes sociales como a nivel de documentación, en catalogación de sistemas o de sentencias judiciales, o, por ejemplo, trabajar en temas de preguntas, autogeneración de preguntas en distintos ámbitos, ¿de acuerdo? Entonces, sería un poco la parte de ámbitos de investigación que se están desarrollando donde haya proyectos en marcha. Bueno, son proyectos financiados tanto a nivel español a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero no me he equivocado en la nomenclatura porque como vamos cambiando, sabéis, en España ahora estamos con cambio de nombres cada X tiempo, y con proyectos europeos, ¿de acuerdo? Que antiguamente son los H2020 y ahora lo que se llaman los NEXT, ¿no? Que han cambiado también la nomenclatura. Pero bueno, digo los dos para que tengáis el contexto cuando leáis esto, si es en el 2021 o 2023, para que sepáis que la nomenclatura cambia, ¿no? En la parte de inteligencia artificial también tenemos grupos fuertes, sobre todo en dos áreas de la parte de biomedicina, ¿de acuerdo? En el tratamiento y la gestión de decisiones clínicas, ¿de acuerdo? Y en la parte de tratamiento de imágenes, ¿vale? Tanto a nivel no solamente de imágenes clínicas, por ejemplo, detección de cánceres, etcétera, etcétera, que están trabajando de manera activa uno de los grupos de investigación que tenemos del Departamento de Inteligencia Artificial, o en robótica cognitiva, que en ese caso también trabaja ese departamento, más investigadores, por ejemplo, del Departamento de Sistema de Comunicación y Control, que es el que pertenezco, ¿vale? En nuestro caso, por ejemplo, en nuestro grupo de investigación trabajamos en inteligencia artificial aplicada, sobre todo en temas pues en ámbitos varios, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando últimamente con temas de geolocalización asociada a, digamos, de modelos de seguridad, digamos, de localización, es decir, básicamente poder detectar zonas inseguras de movimiento asociadas, por ejemplo, a grupos vulnerables, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos hablar de mujeres en riesgo digamos, de violencia de género, vamos a llamarlo así, ¿de acuerdo? Donde estamos trabajando con varias empresas y con las autoridades en cómo gestionar esa información y poder hacer un mapeo de tráfico de información en el sentido de decir, oye, qué zonas, por ciertas zonas hay cuestiones de que se ve que hay mucha percepción de inseguridad, vamos a utilizar el término percepción, y vamos a catalogar esa información y luego agruparla para que estos ciudadanas tengan esa información en tiempo real y que sepan dónde se meten o dejan de meterse, ¿de acuerdo? ¿Vale? También tenemos la parte de informática industrial, trabajamos con el CIELMAZ, es una parte del departamento, varios grupos del Departamento de Informática Automática, donde trabajamos en temas de modelización de sistemas de fisión y fusión nuclear, ¿de acuerdo? Como veis, esa amalgama de investigación es amplia y depende mucho del grupo de investigación, pero esos son, digamos, los proyectos más relevantes. Si no, Vicente, que hay otros también muy interesantes, que me disculpen mis compañeros, sobre todo si me olvido de ellos, pero por no alargar demasiado no puedo contar todos los proyectos, que hay muchos y muy buenos en la Escuela de Informática y que podéis acceder a ellos a través del doctorado. Quiero decir que estamos encantados de tener a estudiantes que quieran entrar en los temas de investigación, porque desgraciadamente cada vez cuesta más, digamos, tener estudiantes muy interesados en esas cuestiones por razones de empleabilidad y razones de estabilidad. Bueno, pues os animamos, aunque hay mecanismos para que podáis investigar con nosotros, para trabajar en estas áreas, incluso alguna que os pueda parecer interesante. Por ejemplo, tenemos también trabajos con imágenes satelitales y con reconocimiento, por ejemplo, de temas de imágenes sobre, pero que sé, de cultivos hasta estructuras hiperespectrales que se llaman. Con lo cual, digamos, tenemos un poco amalgama de casi muchas cosas, pero todas muy orientadas, si te fijas, todas en torno a la aplicación de algoritmos de aprendizaje o algoritmos numéricos para el ajuste de modelos y sistemas, que es lo que, digamos, podría entroncar a casi toda la escuela por debajo, ¿de acuerdo? Luego cada ámbito de aplicación pues, es distinto, como te he dicho, grupos de riesgo, lenguaje natural para textos clínicos, biomedicina, gestión de decisiones médicas, imagen médica, pero todo está en base a entroncar a modelos numéricos para sistemas de información y datos. Bien, pues, señor director, ya
Estamos llegando al final de esta entrevista y con ella al final del propio ciclo que comenzó hace unos meses. No sé si quiere añadir alguna cuestión más antes de despedirnos. Yo simplemente agradeceros la deferencia de habernos invitado, y cuando digo habernos, digo a la escuela, no a mí personalmente, porque yo represento a mis compañeros y a la Escuela de Informática, y sobre todo animar a los estudiantes a matricularse en el Centro Asociado de México, porque creo que es una oportunidad única. Fíjate que hoy lo veníamos hablando justamente antes de que tenemos yo creo que es una oportunidad excelente para acercar las titulaciones europeas al ámbito latinoamericano. Yo creo que uno de los mejores centros donde eso puede ser exponente es precisamente en México, precisamente por la cantidad de hispanohablantes que tenemos, y yo creo porque consideran o saben que la calidad educativa de la UNED está fuera de toda duda, y que les animamos, y aprovecho para hacerte propaganda para que se matriculen. Hombre, evidentemente si puede ser informática, ya habéis visto que tenemos una oferta educativa bastante amplia y que puede cubrir muchas de las necesidades que tenéis, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente agradecerte de nuevo, Vicente, la oportunidad que me has dado para comentarte, y pedir perdón si me he excedido en las explicaciones, que tiendo a hablar demasiado a veces y eso me lo echan en cara, pero prefiero ser detallista para que sepáis más cosas. Y en cualquier caso, si tenéis alguna cuestión que queréis preguntar a nivel particular, tenéis toda la información que es mía o del equipo de dirección en la página web y la propia escuela, con todos los grupos de investigación. Está toda la información que ha acabado en la web de la escuela, en www.ii.ingenieriainformática.uned.es, es decir, ii.uned.es. Tenéis toda esta información que os he comentado, muy detallada, con todos los proyectos, y en la parte pública os animo a que le miráis, que somos muy transparentes en lo que hacemos, así que esa transparencia se tiene que presentar, ¿vale? Dicho esto, como me enrollo, muchas gracias, Vicente, por participar, y muchas gracias a los asistentes y a las personas que luego vean el vídeo, digamos, en diferido. Pues muchísimas gracias a ustedes de nuevo. Ha sido de verdad un verdadero placer tenerle hoy con nosotros. Y a todos los asistentes, muchas gracias por su atención, tanto en esta última sesión como en las anteriores. Esperamos que les haya resultado interesante este ciclo, estamos seguros de que sí. Y, por supuesto, les recuerdo que pueden encontrar más contenido sobre las actividades de la UNED México en nuestro canal de YouTube. Les espero a todos y a todas en la siguiente actividad. Un cordial saludo a todos.